Buen día, Misión Ixtapaluca, buen día, hermanos en Cristo y buen día, amigos que nos acompañan. En esta ocasión vamos a continuar con Abraham, el amigo de Dios, y en el capítulo 24 que nos habla de la esposa para Isaac, vamos a ver algunos personajes y algunos detalles de esos personajes para saber si podemos identificarnos con ellos. Este versículo que hemos puesto nos dice que debemos andar como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto, o sea, obediencia a la palabra de Dios, en toda buena obra, en todo lo que la palabra de Dios nos dice, y creciendo en el conocimiento de Dios. Esa es la exhortación. Y para dar inicio a esta actividad, yo confío en que han estado orando, los que nos han seguido, pues han estado orando para que cada actividad como esta tenga frutos espirituales. Así es que vamos a iniciar con una alabanza. Hoy me di la libertad de ponerles 3 alabanzas, 2 alabanzas y un himno. La primera nos habla de escudriñarnos, que el Señor nos escudriñe, de acuerdo a lo que dice el Salmo. La segunda le decimos, Cristo, aquí estamos. Y la tercera le pedimos a Dios que nos hable. Así es de que vamos a dar inicio con estas alabanzas de continuo. Y no es tiempo perdido, es para que nos unamos en esas palabras, las hagamos nuestras, se las digamos a Dios, estemos de acuerdo con ellas y sea unas oraciones cantadas, elevadas al Señor. Cantaré con el Espíritu, dice la palabra, pero también cantaré con el entendimiento. Así es de que, queremos que examines, adelante. oh Dios, nuestro corazón. Conoce nuestros corazones, oh Señor. Pruébame y conoce mis pensamientos, dice tu palabra. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Escudriñame, Señor, examina todo en mí, andaré en integridad, quiero hacer tu voluntad.
Me presento, Señor, hoy a ti y me entrego, Señor, todo a ti. Escudriñame, Señor, examina todo en mí, andaré en integridad, quiero hacer tu voluntad. Me presento, Señor, hoy a ti y me entrego, Señor, todo a ti. Arranca hoy de mí toda iniquidad que impida el fluir de tu poder. Derrama fresca unción, he aquí mi corazón, inúndalo con santa bendición. Escudriñame, Señor, examina todo en mí, andaré en integridad, quiero hacer tu voluntad. Me presento, Señor, hoy a ti. Me presento, Señor, hoy a ti. Y me entrego, Señor, todo a ti. Aleluya. Señor, gracias por tocar nuestras vidas con tu amor y tu poder, Señor. Gracias por tu santidad, Señor. Heme aquí, hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor. Cristo, heme aquí, hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor, oh mi Cristo, déjame besar tus pies, déjame de ti beber agua eterna, pues ella me restaurará, me purificará y así podré escuchar tu corazón, oh mi Cristo, déjame besar tus pies, déjame de ti beber agua eterna, pues ella me restaurará, me purificará y así podré escuchar tu corazón, Señor. Señor, Cristo, ven aquí. Cristo, ven aquí. Hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor. Cristo,
mis ojos ven tu grandioso amor y tu autoridad. Fuerte y fiel tu palabra es, ella vencerá la incredulidad. Señor nos bendiga los años 20, que su palabra venga como un rocío sobre nuestra iglesia, que cada uno de nosotros tengamos un corazón obediente, dispuestos a obedecer a nuestro Señor. Donde quiera que encontremos su palabra, la sigamos. Habla, oh Dios, y renuévame tu plan para mí. Déjame alcanzar tu verdad inmutable y fiel, permanecerá por la eternidad. Tus promesas son mi único sostén y por fe en ti yo caminaré. Habla, oh Dios, hasta edificar la tierra, llenar con tu gloria. Habla, oh Dios, ojalá ese sea el anhelo de cada corazón. Bien, vamos a dar inicio a nuestro estudio. Abraham, el amigo de Dios, y en el capítulo que nos habla de una esposa para Isaac. Es un capítulo un poco largo, así es de que vamos a permitir que nos apoye un lector y solamente vamos a ir siguiendo la lectura con mucho cuidado. Si quieren ir siguiendo su lectura en sus propias Biblias, sería lo ideal, y analizando, reflexionando en todo lo que dice para entender de lo que vamos a hablar en esta ocasión. Así es de que viene la lectura. Adelante. Capítulo 24. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió: quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham su señor, y le juró sobre este negocio. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor, y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. E hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Y dijo: oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere: baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere: bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro.
y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo, «Te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro». Ella respondió, «Bebe, señor mío», y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo, «También para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber». Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10. Y dijo, «¿De quién eres hija? Te ruego que me digas, ¿hay en casa de tu padre el lugar donde posemos?» Y ella respondió, «Soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nachr». Y añadió, «También hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar». El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová y dijo, «Bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo». Y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente. Y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, que decía, «Así me habló aquel hombre», vino a él, y he aquí que estaba con los camellos junto a la fuente. Y le dijo, «Ven, bendito de Jehová, ¿por qué estás fuera? He preparado la casa y el lugar para los camellos». Entonces el hombre vino a casa, y Labán desató los camellos, y les dio paja y forraje, y agua para lavar los pies de él, y los pies de los hombres que con él venían. Y le pusieron delante qué comer, mas él dijo, «No comeré hasta que haya dicho mi mensaje». Y él le dijo, «Habla». Entonces dijo, «Yo soy criado de Abraham, y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido, y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo a mi señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene. Y mi amo me hizo jurar diciendo, no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo. Y yo dije, quizás la mujer no querrá seguirme. Entonces él me respondió, Jehová, en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo, y prosperará tu camino, y tomarás para mi hijo mujer de mi familia y de la casa de mi padre. Entonces serás libre de mi juramento cuando hayas llegado a mi familia, y si no te la dieren, serás libre de mi juramento. Llegué pues hoy a la fuente y dije, Jehová, Dios de mi señor Abraham, si tú prosperas ahora mi camino por el cual ando, he aquí yo estoy junto a la fuente de agua. Sea pues que la doncella que saliere por agua, a la cual dije, dame de beber, te ruego, un poco de agua de tu cántaro, y ella me respondiere, bebe tú, y también para tus camellos sacaré agua, sea esta la mujer que destinó Jehová para el hijo de mi señor. Antes que acabase de hablar en mi corazón, he aquí Rebeca que salía con su cántaro sobre su hombro, y descendió a la fuente y sacó agua, y le dije, te ruego que me des de beber. Y bajó prontamente su cántaro de encima de sí, y dijo, bebe, y también a tus camellos daré de beber. Y bebí, y dio también de beber a mis camellos. Entonces le pregunté y dije, ¿de quién eres hija? Ella respondió, hija de Betuel, hijo de Nachr, que le dio a luz Milca. Entonces le puse un pendiente en su nariz y brazaletes en sus brazos. Y me incliné y adoré a Jehová y bendije a Jehová, Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. Ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi señor, declarádmelo, y si no, declarádmelo, y me iré a la diestra o a la siniestra. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron, de Jehová ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno. He ahí Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová. Y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos, y dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Y comieron y bebieron él y los varones que venían con él, y durmieron. Y levantándose de mañana dijo, enviadme a mi señor. Entonces respondieron su hermano y su madre, espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días, y después irá.
Y él les dijo, no me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino. Despachadme para que me vaya a mi señor. Ellos respondieron entonces, llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham, y a sus hombres. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas, y montaron en los camellos, y siguieron al hombre. Y el criado tomó a Rebeca, y se fue. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde. Y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre, Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Bien. Hemos visto que el capítulo termina con el matrimonio, la boda entre Isaac y Rebeca. Así es de que vamos a ver de los personajes en este capítulo. Vamos a ver a todos los personajes que van apareciendo y yo creo que nos vamos a identificar con alguno de ellos de acuerdo a nuestra personalidad emocional o espiritual. Y cada quien va a tener que elegir si somos parecidos, si la parte positiva es algo que debemos imitar, si la parte negativa es algo que debemos evitar. Bien, vamos a ver los personajes que van apareciendo. En orden de aparición son Abraham, luego sigue Eliezer, su siervo, sigue Rebeca, sigue Labán, sigue Betuel, Labán hermano de Rebeca, Betuel el padre de Rebeca y de Labán, Milca la esposa de Betuel e Isaac por último. Bien, vamos a comenzar con Abraham. Se nos describe ya un hombre bastante anciano, pero él tenía un crecimiento espiritual. Ya para esas fechas su fe, su espíritu se había fortalecido. Él se mantuvo fiel en su comunión con Dios, se mantuvo fiel en la adoración a Dios. Acuérdense, él levantaba altares por todos lados, ofreciendo a Dios sacrificios. Él fue un hombre que aprendió lo que era la obediencia, aprendió a obedecer a Dios y todo esto, su comunión, su adoración, su obediencia, se vieron reflejados en todo tipo de bendiciones, como vemos que nos dice el versículo 1 del capítulo 24, que dice así. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Este es el resultado de la obediencia, es el resultado de haber sido un adorador, y resultado de mantener la comunión con Dios. Bueno, Abraham se mantiene fiel también al principio que Dios había inspirado, y el Nuevo Testamento lo define como el yugo desigual. Versículos 3 y 4 de capítulo 24 dice, y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa. Había crecido, habían andado juntos desde que salió Abraham de Ur, pasó por Harán y en su paso por Siria, en la ciudad de Damasco, de ahí ha de haber comprado o adquirido de alguna manera a su siervo, que lo llegó a ser mayordomo, y lo anduvo con él en todo su trayecto físico y espiritual. Bueno, dice entonces,
Dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre las cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Así es de que Abraham tenía esa bien firme, esa idea, ese principio de no unirse en yugo desigual. Sabía bien las prácticas de los cananeos y ellos ya habían, Abraham y su parentela, ya habían conocido al verdadero Dios. Por eso es que la familia que se quedó en Harán prefirió a Abraham que fuera su siervo a conseguir una esposa entre esa parentela que tenía el mismo temor de Dios. ¿Qué nos dice 2 Corintios 6:14? Dice así: no se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Si nos vamos al 15:16, ¿y qué concordia Cristo con Belial? A ese grado lo equipara. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son el templo de Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Dios se había advertido en Deuteronomio 7, 3 y 4. Dice así, acuérdense que Deuteronomio es las últimas instrucciones antes de su entrada a la tierra prometida. Y les dice así Dios al pueblo por medio de Moisés. Dice, Deuteronomio capítulo 7, versículos 3 y 4. Dice, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre ustedes, y te destruirá pronto. Ese es el principio del yugo desigual, que ya sea en la pareja, varón o mujer, en cierto momento va, si no es de la misma fe, de la misma creencia, del mismo nuevo nacimiento, pues se va a desviar la atención, lo va a alejar a él o a ella de la fe, y pues terminarán posiblemente alejados, y si nunca fueron realmente convencidos de esa fe, pues terminarán en un lugar nada agradable después de partir de esa tierra. Bueno, Abraham tiene una petición delante de Dios y quiere encontrar una esposa para Isaac, pero también está Abraham dispuesto a aceptar la perfecta voluntad de Dios en el caso de que no se cumpla dicha petición. Así nos dice los versículos 6 al 8 del capítulo 24. Dice así: y Abraham le dice a su siervo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces vemos un rasgo distintivo de Abraham que debería ser imitado por nosotros. Él está dispuesto a someterse a la voluntad de Dios. Le dice a su siervo, allá consígueme una esposa para mi hijo. Y el siervo, bueno, ¿y qué tal si no quisiera venir? Y dice, bueno, yo sé que Dios va a enviar a su ángel delante de ti, pero aún así, si ella no quisiera venir, no hay problema, estás libre de mi juramento, pero no quiero que lleves a mi hijo de regreso a ese lugar, allá a su tierra con su parentela. ¿Por qué? Porque Abraham sabía que la promesa de Dios era ahí en Canaán, donde ya estaba la promesa.
de que era la tierra suya. Abraham también dio testimonio de la realidad de Dios, tanto de palabra, a su parentela y a su siervo, que también llegó a ser creyente por lo que vamos a ver, como de acciones. Así es de que otro ejemplo a imitar, Abraham fue un hombre que dio testimonio de su fe, tan lo dio que su parentela, que se quedó en Harán, todos habían conocido a ese Dios y tenían ese temor de Dios. ¿Quién más? Su siervo, su mayordomo. Él fue un hombre que lo acompañó la mayor parte de su vida y él creyó también. Y las palabras que vamos a ver que él usa nos dejan ver que un hombre también de fe. Y vamos con este segundo personaje, Eliezer, mayordomo de Abraham, integrado posiblemente luego de su paso por Damasco en Siria, manteniéndose como el siervo más antiguo y de confianza. Eso nos dice el versículo 2. Dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Una forma de juramentar. Aparte de que era el más viejo y estaba encargado de todo lo que sucedía en los negocios y las propiedades de Abraham, pues era el que en todo caso, si Abraham no tenía descendencia, iba a heredar el lugar, iba a ser el dueño absoluto de todo eso. De hecho, vimos que Abraham le dijo a Dios, es que no tengo descendencia, solamente está mi siervo, el mayordomo Eliezer, el damaseno Eliezer, y él se va a quedar con todo. Y Dios le dice, no te va a heredar sino un hijo tuyo. Bien, entonces vemos una característica que aquí sí tenemos que imitar. Eliezer era un siervo leal, un siervo obediente. Y Dios nos menciona a Eliezer con todas sus características porque quería ponernos un ejemplo de lo que se espera de un cristiano verdadero en esa vida espiritual, en esa relación con Dios. Lealtad y obediencia. Lealtad a Dios en todo aspecto, obediencia a su palabra, en todo lo que Él nos diga, nos mande, nos ordene, nos aconseje, nos redarguya. Podríamos decir que en términos actuales, Eliezer era un verdadero cristiano. ¿Cómo comenzó? Igual que todos nosotros. Comenzó escuchando lo que vamos a llamarle el mensaje del Evangelio, hablándole acerca del verdadero Dios, por el testimonio de Abraham. Pero vemos que Eliezer mantuvo esa fe en todo momento. Él quería conocer también la voluntad de Dios, tal como el ejemplo de su amo le estaba poniendo. Y también vamos a ver que Eliezer era un verdadero adorador. Aprendió bien de Abraham. Vamos a ver eso en los versículos 12 al 14. Y dice así, está Eliezer haciendo una oración, lo vemos orando, y la oración dice, oh Jehová, y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Eso lo vemos en esos versículos, como Eliezer oraba y confiaba en una respuesta de parte de Dios. En el versículo 21 nos dice, después de que Rebeca hace exactamente lo que él le pidió a Dios, dice el versículo 21, el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Era un hombre que quería conocer la voluntad de Dios también. Estaba maravillado.
estaba actuando tal y como él le pidió a Dios, pero de todos modos él quería que Dios le confirmara. Versículos 26 y 27 dice así: el hombre entonces se inclinó, después de que se enteró quién era ella, que era de la parentela de Abraham. Dice, el hombre se inclinó y adoró a Jehová, y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Así es de que un hombre que sabía adorar a Dios, sabía agradecer a Dios, sabía bendecir a Dios, y vio que Dios tenía misericordia aún de él en esa petición que le había hecho y en esa respuesta que le estaba dando. Versículos 35 y 36 dice así, está dando testimonio ya a la familia de Rebeca, y les dice, y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, hablando de Abraham, y él se ha engrandecido, y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo a mi señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene. Así es de que un hombre que está hablando de las bendiciones, está dando testimonio de ese Dios que se mantuvo fiel a esa promesa y a esa obediencia de Abraham, a esa comunión y a esa continua adoración. ¿Y qué es lo que Dios le dio? Bueno, lo ha engrandecido y aparte todavía le dio un hijo en su vejez. Versículo 52. Dice así, cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová. Es cuando le dijeron, ¿sabes qué? Bueno, está bien, ahí está Rebeca, tómala, llévasela a tu amo. ¿Y qué es lo que hace el criado? Bueno, se inclinó en tierra ante Jehová, no ante ellos, sino ante Jehová. Un hombre que es una manera de darle gracias a Dios, darle reverencia, darle honra, pero también darle las gracias porque había prosperado su viaje y todo había salido conforme a lo esperado. Así es de que versículo 56 termina diciendo esto. Cuando ellos le piden que se queden unos días más, él les dice, no me detengan, ya que Jehová ha prosperado mi camino, despáchenme para que me vaya a mi Señor. Bueno, pues fue un siervo prudente, fue un siervo sabio. Para empezar, supo esperar para entender la respuesta de la voluntad de Dios. Su oración, tenemos que aclarar esto, la oración que hizo Eliezer no debe ser tomada como un modelo o una doctrina para asegurar que se entiende la voluntad de Dios. No siempre Dios va a responder como queremos nosotros. A veces sí podemos pedir algún tipo de señal, pero aún si no llegara esa señal, pues la fe no tiene por qué depender de las señales. El Señor Jesús así una vez habló con la gente, que dijo, la generación incrédula demanda señal, ¿verdad? Hasta que no pueda verlo, hasta que no se me presente de esta manera. No es necesario. Y tanto Abraham estaba dispuesto a aceptar la voluntad de Dios si es que no quería ir la mujer de regreso, bueno, de ida allá con Isaac, y también el siervo, sabio y prudente, quería realmente saber si esa respuesta Dios la iba a confirmar y todo iba a ser tal y como se esperaba, que Rebeca se fuera con él. Bueno, entender la voluntad de Dios, no tomarlo ese de que voy a pedir una señal a fuerzas, no es una doctrina, no es un modelo, solamente es circunstancial, a veces funciona, a veces no es algo que Dios esté diciendo, hagan así, porque es la manera en que van a entender que yo les respondo. No es así. Bien, vamos al siguiente personaje, que es Rebeca.
Rebeca, sobrina de Abraham, prima de Isaac. Recordemos que en esos tiempos la relación, matrimonios entre parentela era algo común, era la costumbre, y no había problemas genéticos. Sobrina de Abraham, prima de Isaac, mujer de hermosura externa, como ya lo hemos escuchado, pero también de hermosura interna, una mujer servicial, una mujer dispuesta a sacrificar tiempo, esfuerzo para servir a otros y a otro que ni siquiera conocía. Una mujer soltera, participaba de las labores del hogar porque pues estaba llevando el agua, era la costumbre en ese tiempo que los hombres a sus actividades, campo, ganadería o cualquier otra actividad, la mujer, la cocina, el surtir de agua en los pozos o en el río para llevar a casa, y labores del hogar, servicial, una mujer bastante servicial, bastante sociable, porque no tuvo temor, no vio a Eliezer así como, ¿quién será y qué querrá? ¿No? Sociable, platicando con él, hospedadora, lo invitó a que reposara allá en su casa, pero también una mujer que estaba dispuesta a entender, discernir y cumplir la voluntad de Dios. Por eso sabemos que ellos tenían temor de Dios, conocían de Dios y tenían temor de Dios, y estaba ella dispuesta a que después de escuchar todo lo que el siervo les narró, estaba dispuesta a entender, ok, bueno, si ese es lo que Dios quiere, a discernir, bueno, Señor, dame sabiduría, es esta tu voluntad, y a cumplir la voluntad de Dios. Si esta es tu voluntad, Señor, pues así sea. ¿Cómo lo vemos eso? Vamos al versículo 16. Todo lo que acabo de narrar. Versículo 16 nos dice, la doncella era de aspecto muy hermoso, su apariencia exterior, virgen, soltera, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y volvía. Luego versículos 18 al 20, después de que él le pide agua para beber, dice el 18 al 20. Ella responde, bebe, señor mío, y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Hasta el 20. Y luego nos vamos al versículo 25. Cuando viene esa invitación a hospedarse en casa, dice, añadió, también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. Versículo 28. La doncella corrió, o sea, no fue una caminata de fastidio o de compromiso, no. Ella estaba emocionada de servir, de ayudar, y dice que corrió e hizo saber en su casa, en casa de su madre, estas cosas. Luego nos vamos al versículo 58. Cuando ya el siervo dice, es que yo ya quisiera irme, ellos le dicen que si se quedaba más días, no, ya quisiera irme. Dice, bueno, vamos a ver qué dice la mujer, la doncella. Y dice el versículo 58, llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Ella entendió, discernió y supo que era la voluntad de Dios y estaba dispuesta a obedecer. Versículo 61. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron en los camellos y siguieron al hombre y al criado. Y el criado tomó a Rebeca y se fue. Y versículo 65. Ya llegaron a Canaán, están en las zonas cercanas a la casa, y por ahí anda caminando Isaac, y ella pregunta, vio a Isaac de lejos, y ella le pregunta al siervo, 24:65, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor.
Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Era la costumbre, ¿verdad? Bueno, pues tenemos entonces esta manera de Rebeca de entender la voluntad de Dios. Lo dijimos, vamos a ver cómo nos identificamos, qué podemos imitar. Rebeca, si lo vemos en términos matrimoniales, actuales y bíblicos, pues también creía en el principio de no unirse en yugo desigual. Ella sabía quién era el candidato y dijo, sí, y con él sí me uno. Y entonces vemos que Dios prepara las circunstancias para ese encuentro, para ese matrimonio, así como un padre entrega a la novia, a su hija, entrega al novio en el altar, así prácticamente Dios el Padre movió todas las cosas para llevar a esa hija y entregarla al novio en ese lugar. Versículo 67. Aquí habla de Isaac, que ya no nos da toda la historia, pero se supone que se celebró la boda. Dice, y la trajo Isaac a la tienda de su madre, Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Es decir, si vemos así los versículos inmediatos, parecería como que, qué aventado, o qué urgido andaba, porque apenas la ve, y luego se la lleva a la tienda. No, la idea es que celebraron las bodas. Bueno, vamos al siguiente personaje, uno que no quisiéramos imitar. Labán, hermano de Rebeca. Vamos a ver cómo era el corazón de Labán, pero desde un principio. ¿Qué es lo que hizo el siervo? Dice que le entrega a Rebeca unos obsequios, después de que se da cuenta de que la respuesta a su oración se ha cumplido. Dice el versículo 22, y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio ciclo y 2 brazaletes que pesaban 10 ciclos. Y ya una vez que estaban en la casa y que se arregló el acuerdo de que sí se iba a ir, vamos al versículo 53, que dice, y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos, y dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Salieron ganando también ellos. Pero si nos vemos qué es lo que hizo Labán, qué es lo que le llamó la atención, vamos a ver la verdadera cara de Labán. Él iba a mostrar esa misma cara tiempo después, cuando tratara con quien sería su sobrino, Jacob. Vemos que Labán era un hombre ambicioso, un hombre codicioso, un hombre ventajoso, un hombre también engañador, un hombre convenenciero, un hombre servil, un hombre lambiscón, podríamos decir, en estos tiempos. Vamos a ver por qué decimos todo eso. Nos vamos de los versículos 29 al 33, que dice, y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente. Rebeca había ido a su casa ya, les enseñó los brazaletes, los pendientes, o sea, los aretes, y entonces, dice el hombre, corrió hacia el hombre, hacia la fuente, y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, que decía, así me habló aquel hombre, vino a él, y he aquí que estaba con los camellos junto a la fuente. ¿Y cómo trata al siervo? Le dijo, ven, bendito de Jehová, ¿por qué estás afuera? He preparado la casa y el lugar para los camellos. Entonces el hombre vino a casa, y Labán desató los camellos, les dio paja y forraje y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que con él venían, y le pusieron delante que comer. Mas él dijo, no comeré hasta que haya dicho mi mensaje, y él le dijo, habla. Entonces vemos cómo Labán solamente le llamó la atención el brillo del oro, el brillo de esas riquezas. Pero ¿por qué le llamó tanto la atención? Bueno, estuve sacando el equivalente de ese peso,
en precio actual, podríamos decir que lo que llevaba Rebeca encima era esto. Dice que llevaba unos pendientes, un pendiente de oro, bueno, no eran aretes, yo creo que era un collar, un pendiente de oro que pesaba medio ciclo. Bien, un ciclo en peso, en gramos, es de 11.4 gramos. Yo redondeé a 12 gramos. El gramo de oro, actualmente, el de 24 quilates, que seguramente era de ese quilataje, ese oro, era buen oro, está actualmente a 1,200 pesos. Y bueno, pesaba medio ciclo, que vienen siendo al precio actual del oro, 7,200 pesos por ese pendiente. Y luego de los dos brazaletes, que pesaban 10 ciclos cada uno, 10 ciclos por 2 son 20 ciclos. El precio actual del oro, que el equivalente sería 288,000 pesos. Así es de que vemos que, ¿por qué Labán se deslumbró con esos regalos, verdad? Y aparte, se finge un hombre espiritual. Ya vimos que le dijo, ven, bendito de Jehová. Y luego en los versículos 50 y 51 dice, entonces Labán y Betuel respondieron y le dijeron, de Jehová ha salido esto. No podemos hablarte malo ni bueno. He aquí Rebeca delante de ti, tómala y vete. Y sea mujer del hijo de tu Señor, como lo ha dicho Jehová. Y bueno, de Betuel se lo creo, era el padre. Pero de Labán no se las creemos, ¿verdad? Que Labán haya dicho esas palabras de una manera espiritual realmente. Solamente se finge espiritual. Y vemos a Labán también tomando atribuciones que ahora sí que nadie le preguntó, ¿verdad? Pero él hablaba. Versículo 55. Cuando el siervo ya había comido, ya había bebido, y ya quería irse, entonces ellos, dice, entonces respondieron su hermano y su madre. Ahí vemos que el padre no aparece. Espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días y después irá. Bueno, ¿quién era Labán para hacer esa petición? En todo caso, su mamá. Pero él, ¿qué se anda metiendo en eso? En los versículos 57 al 60, igualmente lo vemos metiéndose. Dice, y él les dijo, el siervo, no me detengan, ya que Jehová ha prosperado mi camino, despáchenme para que me vaya mi señor. Ellos, otra vez, ya hablando de Labán y su madre, ellos respondieron entonces, llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham, y a sus hombres. Y bendijeron a Rebeca, y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Y bueno, palabras solamente, ¿verdad?, de Labán. De su mamá dijimos, se la creemos. De él, no se la creemos. Ese es Labán. Ojalá no nos identifiquemos con él. Vamos con Betuel. Con Betuel, que era hermano de Abraham, padre de Rebeca y de Labán, tío de Isaac. Posiblemente ya también Betuel estaba muy anciano porque pues prácticamente no lo vemos que pinte en el escenario. Lo vemos en el versículo 15. Que dice, y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Solamente se le menciona ahí. Y en el versículo
50, donde solamente se ve que una vez habla. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron: de Jehová ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno. Es la única participación de Betuel, el padre, tal vez porque ya era muy viejo, ya no tenía mucha fuerza, mucho ánimo. Tal vez la mujer es la que guiaba más las cosas en la casa, porque vemos a Rebeca que dice que corrió a la casa de su madre, de modo que vivieran en casas separadas. Entonces, pues Betuel hasta ahí lo único que aparece. Y de Milca, la madre de Rebeca, esposa de Betuel, pues casi tampoco pinta en el escenario. En el versículo 15 solamente se le menciona: aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. La vemos en el versículo 28, dice: y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre. Por eso decimos que ella posiblemente es la que ya gobernaba en la casa, y el Betuel, pues ancianito, ya no hablaba mucho. Versículo 55. Entonces respondieron su hermano y su madre: espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días y después irá. Versículos 57 y 58, lo que ya leímos. Ellos respondieron entonces: llamemos a la doncella y preguntémosle. Llamaron a Rebeca y le dijeron: ¿irás tú con este varón? Y ella respondió: sí, iré. Y versículo 60, y bendijeron a Rebeca y dijeron: hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Y terminamos con el último personaje que aparece en este capítulo: Isaac, hijo de Abraham y de Sara. Él sería más bien motivo de atención de otro estudio futuro, pero lo que sí tenemos que hacer notar de Isaac es que tenemos que entender que Dios pone tipos o similitudes o representantes. Porque un tipo es algo representativo. Isaac está representando, simbolizando al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque vimos de Isaac que su nacimiento fue anunciado por Dios. El nacimiento del Señor Jesús fue anunciado por Dios también. El nacimiento de Isaac fue algo fuera de lo normal. Su padre de 100 años, su madre que había sido estéril de 90 años. Fuera de lo normal. Con María, virgen, no conoció varón, por la obra del Espíritu Santo engendró al Señor Jesús, y fue algo fuera de lo normal. Isaac fue el hijo unigénito de Abraham, unigénito en cuanto a Sara, porque ya sabemos que tuvo primero a Ismael de la sierva egipcia, pero no era por ahí el camino de Dios, pero sí la promesa era con Sara y con Abraham, el hijo unigénito. Vemos que Isaac, cuando iba a ser sacrificado, no reclamó nada, fue obediente, estaba dispuesto a ser obediente hasta la muerte. El Señor Jesús fue obediente hasta la muerte, era el hijo unigénito de Dios y obediente hasta la muerte. Con Isaac, la promesa es que por medio de él, que comenzaría con Abraham, Isaac, Jacob, etc., por medio, en este caso Isaac, vendría la promesa de bendición para todas las naciones. Y bueno, pues el Señor Jesús es el cumplimiento, es la promesa de bendición, de salvación para todas las naciones, cualquiera que en Él creyere, cualquiera que rinda su vida a Él. Con Isaac vemos que Él es el novio al quien el Padre le trae y le entrega a la novia. Y bueno, el Señor Jesús es el novio. Dios Padre entrega a su novia, a la iglesia, al novio, y ese es las bodas del Cordero
las que estaremos presentes en su momento. Bueno, pues con esto terminamos y tenemos que entender con quién nos identificamos. Nuestros ejemplos serían en Abraham, crecer en la fe y en el conocimiento de Dios. Ese sería lo mejor que podemos imitar de Abraham o identificarnos con él. Ser siervos fieles a nuestro Señor y Salvador. Ser un siervo fiel como Eliezer. Eliezer era un siervo fiel a su amo y estaba dispuesto ni siquiera a engañar a su amo podía haber engañado a su amo diciendo que fue y que no quiso venir la mujer y no, está bien, no hay problema, pues entonces te quedarás tú con todo. No, él fue fiel, fue leal, fue obediente. Dios pide de cada hijo suyo, de cada cristiano, esa fidelidad, esa lealtad y esa obediencia. En cuanto a Rebeca, podemos imitarla, ojalá nos identificáramos con ella, en estar dispuestos a servir donde Dios nos coloque y a quien Dios nos ponga enfrente, que nos dé esa dirección clara, ¿verdad? Entender que no tenemos que estar buscando el modelo de que a fuerzas una señal, no, Dios va a confirmar, Dios va a hacer de alguna manera clara su voluntad y vamos a poder entenderla cuando estamos dispuestos a adorarle, a tener la comunión y a obedecerle. Labán, ahí sí no vamos a imitar, ojalá no nos identifiquemos con él. Su avaricia, su codicia, esa falsa espiritualidad, ojalá con él no nos identifiquemos. Tampoco queremos ser tan invisibles como Betuel y Milca. Tenemos que de alguna manera hacer ver, no a nosotros, sino a Cristo en nosotros. Tenemos que poner nuestra mirada en Isaac y ver que vamos a poder entender el corazón y la voluntad de Dios para nuestras vidas. Poner nuestra mirada en Isaac en el sentido de él representa al Señor Jesús. Puesto los ojos en Cristo, autor y consumador de la fe. Entonces vamos a ir entendiendo el corazón de Dios, qué es lo que pide de nosotros, y vamos a ir conociendo su voluntad. Vamos a ir en base a su palabra, no nada más esperar a que llegue a ver su voluntad, no. En su palabra Él se va a ir revelando y va a ir mostrando su voluntad. Y con esto terminamos. ¿Con quién nos identificamos? ¿Con quién no queremos identificarnos? Ojalá tomemos los mejores ejemplos y evitemos los peores ejemplos. Con esto damos por terminada este estudio. Y antes de despedirnos totalmente, vamos a ver un pequeño testimonio. Una mujer llamada Joni Eareckson, un apellido medio complejo. Ella es una mujer que en su juventud quedó cuadripléjica, y ella da testimonio de cómo Dios la fortaleció y entendió el plan y el propósito de Dios y la voluntad de Dios para su estado. Ella fue invitada a decir unas palabras en el 50 aniversario de esa organización que se llama La Voz de los Mártires, en el 2017, y ella deja ver que aún ella, después de leer un libro que editaron, que editó esa organización, más le ayudó a entender el plan y el propósito de Dios y los instrumentos que Dios usa para cada día ser más como el Señor. Así es de que vamos a escuchar esto y con esto ojalá nos anime nuestra fe, nos mantenga firmes y en medio de cualquier circunstancia sepamos que Dios está ahí como soberano y no ha perdido el control de las cosas. En el nombre de Jesús, veamos esto. Y nos despedimos. Amén.
Hola, soy Johnny Erickson Tada, de John y sus amigos, y me siento tan honrada, tan bendecida de tener esta oportunidad de felicitar a La Voz de los Mártires en su 50 aniversario de ministerio y del libro Torturados por Amar a Cristo. Y hay una razón especial para sentirme bendecida. Verán, cuando me rompí el cuello en 1967 y terminé en esta silla de ruedas, no imaginé que podría estar leyendo un libro cristiano recién publicado que influiría en mis ideas acerca del sufrimiento por Cristo. El libro era Torturado por Amar a Cristo, y mis amigos de la universidad insistían en que lo leyera. Decían que el libro me ayudaría a enfrentar mis propias batallas y a confiar en Dios en medio de mi profundo sufrimiento y pérdida. Antes del accidente de buceo en el que quedé paralizada, yo creía que Dios quería que sus hijos vivieran vidas felices y saludables, libres de problemas. Pero al leer Torturados por Amar a Cristo, descubrí que el propósito de Dios al redimirnos no es hacer de nuestra vida una suave cama de rosas. No, el propósito de Dios es hacernos más como Jesús. Y la pérdida, la aflicción, el dolor y el sufrimiento son las herramientas que eligió para cumplir su objetivo. Y ahora, habiendo vivido 50 años en esta silla de ruedas, siendo cuadraplégica, en los que Dios ha hablado a través de Torturados por Amar a Cristo, puedo decir con sinceridad que las grandes aflicciones en la vida de un cristiano son las que proveen la más poderosa plataforma para el éxito del Evangelio. Si esa aflicción viene a través de ser perseguido o una lesión que cambia la vida, como en mi caso, agradezco a Dios por este extraordinario libro con su perdurable mensaje. También felicito a La Voz de los Mártires por sus 50 años en el ministerio. Este acontecimiento se desarrolla en una época en la que la Iglesia global está experimentando persecución a una escala como nunca antes se había visto. Y el ministerio de La Voz de los Mártires y el mensaje de Torturado por Amar a Cristo se necesita como nunca antes. Que podamos darnos cuenta del sufrimiento de la Iglesia perseguida y que podamos aprender las lecciones de gracia que el profundo sufrimiento puede enseñarnos. Que aprendamos a abrazar cada oscura devastación, cada desgracia, con ambas manos, como oportunidad para morir a nosotros mismos y entrar en una comunión más completa y más gozosa con nuestro Salvador. Es el mensaje de Torturado por Amar a Cristo. De eso se trata el ministerio de La Voz de los Mártires. Y les agradezco por acercarse a este ministerio y a su mensaje para la gloria de Cristo Jesús y la expansión de su reino. Gracias por escuchar.